excepcional, la ordinaria. Por eso, primera instancia y segunda instancia. Primera, tribunales, juzgados de primera instancia, cámaras de apelaciones. Si no hay tribunales colegiados en primera instancia, la Corte de la provincia no hace las veces de segunda instancia. Es muy, muy concreto y muy excepcional el caso de recurrir ante la Corte de la provincia, como pasa lo mismo con la nación. Entonces, esos tribunales colegiados de 3 jueces hacen las veces de garantía de la doble instancia. ¿Entienden? No porque exista una corte provincial. ¿Me siguieron? Tema difícil, pero Sí, ¿se profe. entiende? ¿Se entiende? Si no, lo repetimos, no hay problema. Sí, se entendió bien. Bien, entonces, volvimos a la Constitución. ¿Qué garantía, en qué artículo, qué artículo de la Constitución nos habla de la garantía del debido proceso? Artículo 18. ¿Qué es? ¿Sí? Artículo 18. A ver, ¿por qué? Léelo. En lo que hace al debido proceso. Sí, ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Y, Muy bien. ¿Y cómo sigue? ni sacado de los jueces, ni juzgado por Sí. comisionados especiales, ni sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Perfecto. ¿Eso qué Nadie, significa? Sí, está bien, ya está. ¿Qué significa esto? sí que la garantía del juez natural, es decir, que tiene que haber Exacto, un exacto, juez designado. absolutamente. ¿Y qué es un juez natural? Todas estas preguntas son las preguntas de examen, ¿eh? Por eso lo hablamos siempre en las clases, en una u otra manera. ¿Qué es un juez natural? Sí, sería un juez designado, ¿no es cierto?, conforme a la ley, es decir, Exactamente. Conforme al principio. el Consejo de la Magistratura. Sí, más allá de la intervención del procedimiento. ¿Qué principio constitucional estás aplicando en ese caso? Viste que en las primeras clases hablamos del principio de relatividad. ¿Qué principio constitucional soporte precisamente esto que estás diciendo vos? La existencia de juicios, de jueces naturales. Ahí para que piensen en qué principio constitucional, que tiene que ver con lo que decís vos, que tiene que estar designados, con procedimiento. Para todos, ¿eh? ¿Qué principio constitucional relacionan ustedes para fundamentar la justicia, los jueces naturales? Es mucho más sencillo de lo que creen. Quizás estoy confundida, pero el de legalidad puede ser. Correctísimo. Exactamente. Exactamente, el principio de legalidad. Claro. Los jueces naturales son los jueces naturalmente del proceso porque las leyes así lo han determinado. No puede cualquiera venir a juzgar. No puede haber tribunales ad hoc y decir, señor, fulano de tal, usted es así, asal. No, esos son los jueces naturales.
un caso emblemático, histórico. Me escuchen bien porque estoy medio ronco, pero ¿me pueden escuchar bien? Sí, se escucha bien. Bueno. Cuando con la Principia cuando con la primera, no la primera, en realidad con la presidencia de Alfonsín, estoy buscando acá está. Ustedes deben saber que en su momento existió un juicio a la Junta Militar. Una vez que terminó el periodo militar y asume Alfonsín, año y pico, empieza el juicio a la Junta Militar por la imputación de los distintos delitos de lesa humanidad, que no se llamaban lesa humanidad, en realidad era secuestro, tortura, homicidio, porque en ese momento, bueno, es una cuestión más, en algún momento lo vamos a, o quizás con Wilkinson lo hayan visto, con el caso Simón, o lo han mencionado, pero bueno, en definitiva, ¿se acuerdan? Saben esto, ¿no? Lo de los juicios de las juntas militares. Sí, sí. Que se llama, la causa es Videla, Jorge Rafael. Bueno, ¿qué pasó con esta Videla? Con esta causa. Primero se trató, el gobierno, cuestiones políticas, de que tribunales militares sean los que lo juzgaban. Es decir, que dentro del fuero castrense había un principio de juicio, de juzgamiento por sus propios pares, lo cual no era inconstitucional, porque existe leyes de ese ámbito militar. Pero ¿qué es el problema? Que el tribunal no se expedía. Pasó un año, pasó 2 años, y el tribunal militar no llegaba adelante el juicio. Entonces, el Poder Ejecutivo sacó 2 decretos y le dio un plazo a este tribunal militar, para lo cual, si no se iniciaba el juicio, esa causa iba a pasar a la Cámara Federal Penal, que fue lo que efectivamente fue lo que realmente pasó. En realidad hubo una ley, lo estaba buscando, una ley de reforma al Código de Justicia Militar. La sentencia podía ser apelable ante la justicia federal. La justicia, y como la justicia militar se negaba a hacerlo, ignoraba el juzgamiento, la justicia federal podría asumir el conocimiento de la causa. Es decir, se modificó por el quórum legislativo una ley que reformó el procedimiento militar y se dijo, señores, o por el tipo de sentencia o por inacción, se puede ir ante la justicia federal. Y entonces, como no hubo sentencia en el tribunal militar, se sustanció el juicio ante las juntas militares en la Cámara Federal Penal, federal, ¿no? Penal, por todos estos delitos que les comentaba al principio. ¿Podría uno interpretar que la justicia militar no eran jueces naturales? No, porque fíjense, precisamente hubo que reformar la ley
para que existiera la posibilidad de que esa sentencia militar llegara a ser revisada o dictada, si no se hacía, en la justicia federal. Pero no significaba que la jurisdicción militar no fueran jueces naturales o que tuvieran prerrogativas. ¿Me siguen? Es un fallo que después, por supuesto, terminó en las condenas correspondientes, y después la historia argentina, y en un tema interesantísimo desde el punto de vista constitucional. Por eso les preguntaba si habían hablado sobre la cuestión Simón, fallo Simón. Después vino la ley de obediencia, punto final, y la ley de obediencia debida, y vino los planteos de inconstitucionalidad, etcétera. El caso Simón, que en algún momento lo van a... En definitiva, todo esto hace la garantía del debido proceso, que garantiza el proceso y el derecho a la defensa que tenemos todos, a que se nos juzgue por jueces conforme a lo que determinen las leyes. Y el segundo, que no se los quiero decir, la segunda cuestión, que está en el artículo, que quien lo leyó, capaz lo puede razonar, está compuesto por qué. ¿Cuál es la otra parte de la garantía del debido proceso? Además de la participación de jueces naturales. Nadie puede ser... Que no puede ser juzgado por delitos que no estén previamente tipificados. Lee textualmente lo que decís. Dice, ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Y acá esto es un tema importantísimo, porque es el centro, junto a los jueces naturales, por supuesto, el epicentro de la garantía del debido proceso. Por ejemplo, vamos a suponer, la nueva figura de espionaje o viralizar imágenes hot. ¿Es un delito? Sí, ¿Está tipificado como delito? No digo que sea responsable daños y perjuicios, ninguna duda. No sé si es delito penal. No sé, Habrá que preguntarle a Mariana. por lo que tengo entendido hay una ley sobre este tema. Ah, ok. No sabía. Perfecto. Suponete que no hubiera la ley. Si no existiera la ley, no podrías imputarle nunca el delito, porque no había delito. Porque el delito tiene que ser conforme a una ley previa. ¿Me siguen? Sí, efectivamente hay una ley, la 11.723. Bueno, entonces, pero es una ley vieja esa. ¿O es nueva? ¿Tenés la fecha? En su momento pasó lo mismo con la piratería de software. Ya le digo, No. pero me parece que es del año pasado. Ah, bueno, ok. No me... Claro, está muy bien. Es seguro. Por eso. Pero durante mucho tiempo, al principio no había... Lo mismo pasó con la piratería de software. Al principio no estaba penalizado el hacker no estaba penalizado. Después sí, pero entonces, ¿qué pasaba? ¿El hackeaba? ¿O quien viralizaba sin el consentimiento o exponía imágenes privadas de alguien? Si no había un delito, no podía ser imputado penalmente. Bueno, Pero no, un ejemplo, sí. perdón, un ejemplo